Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana ya número 6 del tercer y último trimestre, vamos a ver lo que es la tercera parte del sustantivo, que les he preparado lo que es un resumen en sí de lo que hemos visto acerca de esta categoría gramatical variable que hemos venido trabajando en estas últimas semanas ya del tercer y último trimestre, como les digo. Entonces recordemos de que cuando hemos hablado del sustantivo lo hemos visto desde el punto de vista semántico, desde el criterio morfológico, lexicológico y sintáctico. Recordamos de que la semántica es el nivel de la lengua que estudia el significado de las palabras, el morfológico la estructura de las palabras, el lexicológico el significado que adquiere de acuerdo en algún sitio, si es de inventario abierto o cerrado, y el sintáctico la función y el orden que cumplen las palabras en una oración. Entonces, recordemos que desde el punto de vista semántico hemos dicho de que el sustantivo, ¿cierto?, es la palabra que designa a los seres en general, tengan estos existencia independiente o existencia dependiente, es decir, designa el nombre a todo lo que nos rodea. Desde el punto de vista morfológica, es una palabra variable que se caracteriza por aceptar accidentes gramaticales de género número, ¿cierto? Como vemos ahí, morfemas de género y número. Desde el punto de vista lexicológico, recordamos que es de inventario abierto porque de acuerdo al contexto en donde nosotros los utilicemos, van a adquirir un significado totalmente distinto o opuesto. Es por eso de que también se dan los conocidos dialectos. Y por último, el nivel sintáctico, recordamos de que es una palabra capaz de cumplir en los enunciados, llamados oraciones, funciones como de sujeto explícito, objeto directo, objeto indirecto, objeto preposicional, una posición, ¿cierto? Agente, atributo, circunstancial y modificador indirecto. Además, debemos indicar que iguales funciones pueden cumplir los sustantivos personales. Y hay que recordar que dentro de todas estas funciones que les acabo de mencionar, que desde el punto de vista sintáctico cumple el sustantivo, hay que recordar que la función privativa, es decir, la función más importante del sustantivo, es la de ser núcleo del sujeto. Según su clasificación, vamos a recordar que tenemos por su naturaleza a los sustantivos concretos, que justamente los sustantivos concretos se refieren a objetos con existencia independiente o perceptible por los sentidos, y los abstractos son aquellos sustantivos que su existencia dependiente o conceptual se manifiesta en un sustantivo concreto, es decir, necesitan ser manifestados en otros sustantivos para que existan. Tenemos, por su extensión, vamos a tener a los sustantivos comunes, que expresan características no distintivas o generales de seres u objetos de una determinada clase. Pueden ser individuales, nombra un ser, y colectivos, que están en número singular, pero designan a un conjunto de seres. Es por lo tanto que dentro de los sustantivos comunes tenemos a los sustantivos individuales y a los sustantivos colectivos. Recuerden de que ambos sustantivos, individuales como colectivos, se nombran de manera en singular, a diferencia de que el singular va a mencionar a un solo elemento o individuo que pertenezca a todo un grupo o conjunto, mientras que los colectivos vamos a mencionar al grupo de ese conjunto o de ese grupo. Luego tenemos a los propios, y los sustantivos propios son sustantivos individuales o distinguidores, no mencionan las características de un ser u objeto. Pueden ser antropónimos o onomásticos, nombres de personas. Patronómicos, apellidos derivados de un nombre de la Edad Media. Los topónimos o topónimos, nombres de lugares, fenómenos geográficos, por ejemplo. Luego tenemos por su origen tenemos a los sustantivos privativos, que son los que provienen de otro vocablo y tienen un solo núcleo o raíz. Luego tenemos a los sustantivos derivados, que se utilizan sustantivos primitivos para su formación, a los cuales se le agrega morfemas facultativos o derivativos. Y al agregarle a estas raíces o lexemas morfemas derivativos, pues vamos a tener las siguientes clases de sustantivos derivados.
Vamos a tener, por ejemplo, a los sustantivos aumentativos, que nos indican una idea de tamaño o se usan también para expresar aprecio negativo. Tenemos también dentro de los derivados a los diminutivos, que indican pequeñez, pero en general el hablante los utiliza para indicar aprecio positivo. Se asocia con frecuencia el tamaño pequeño, sensaciones de ternura y delicadeza. Luego tenemos a los despectivos. Tenemos a los despectivos justamente que nos dice lo siguiente, que nos expresan una burla, desprecio, desagrado. Luego también tenemos a los sustantivos patronímicos, que son apellidos actuales que antes derivaron de nombres en la Edad Media, por ejemplo, de Rodríguez, de Rodrigo Pérez, de Pedro. Y por último tenemos a los gentilicios, que los gentilicios prácticamente derivan de los nombres del lugar, indicando el lugar de origen o procedencia de las personas. Por ejemplo, si nosotros vivimos en el departamento de Piura, la palabra o el sustantivo que nos diga nuestro lugar de origen o de procedencia, nos dirían piuranos en todo caso, ¿no? Esos son los sustantivos gentilicios. Estos son los sustantivos que hemos tenido por su origen, recuerda, a los primitivos y a los derivados. Por su estructura vamos a tener a las siguientes clases de sustantivos. Vamos a tener a los simples, que nos nombran objetos o aspectos de la realidad. Tienen un lexema o un lexema acompañado de uno o dos morfemas gramaticales. También tenemos a los derivados, que provienen de un sustantivo simple, tienen un solo lexema y uno o varios derivativos. Pueden ser prefijos, sufijos o infijos. Luego tenemos a los compuestos, que nombra a un ser con una palabra compleja, tienen dos lexemas acompañados o no de morfemas gramaticales. Luego tenemos a los parasintéticos, que son sustantivos que se originan por composición más una derivación a la vez y tienen en una estructura dos lexemas y uno o más morfemas derivativos. Luego tenemos a la frase sustantiva, que es una combinación de un sustantivo con modificadores que sirven para designar a un solo ser. Tienen valor de sustantivo propio, ya que se refieren específicamente a instituciones. También tenemos, por último, a la oración sustantiva, que la oración sustantiva designa a un solo ser mediante una oración. Específicamente se trata de nombres de obras literarias, Luego tenemos por su doble significación. Hay que recordar que por su doble significación tenemos a los sustantivos contables y a los no contables. Los sustantivos contables son unidades discretas que admiten combinaciones con numerales. Su carácter discreto está dado porque son unidades separables una de otras, es decir, designa seres que pueden enumerarse, por ejemplo, pizarra, pollo, alumno, zapato, los podemos contabilizar. Mientras que los sustantivos no contables son unidades continuas, es decir, que no se pueden aislar como unidades separadas. Son no contables los líquidos, los gases, el polvo, coloide, los cereales, los minerales, etc. Luego también hemos visto los accidentes del sustantivo. Hay que recordar que dentro de los accidentes del sustantivo tenemos al género y tenemos al número. Entonces, según el género, el sustantivo presenta morfemas de género masculino y femenino. Por lo general, se reconoce por la oposición fonética O final para el masculino y al final para el femenino, pero eso no es la única marca de morfemas derivativos para marcarnos el género masculino o femenino. Es por esta razón que también tenemos clases de sustantivos según el género. Y la primera clase tenemos los sustantivos de forma fija. Los sustantivos de forma fija carecen de uno de los dos géneros, es decir, o están en singular o están en plural. Por ejemplo, lápiz, mesa, libro son sustantivos que solamente poseen un solo género y no tienen el género opuesto. Luego tenemos por ejemplo, ahí como vemos en pantalla, lápiz, mesa, libro. Luego tenemos a los sustantivos de doble forma. Los sustantivos de doble forma poseen los dos géneros que se notan en la terminación. Por ejemplo, en estos de doble forma, la raíz o lexema se va a mantener y lo que va a cambiar es la terminación para designar simplemente lo que es el género. Por ejemplo, vemos en pantalla niño o niña, gallo y gallina.
y está resaltado con letras rojas esa terminación que le hemos agregado a ese lexemo raíz para marcar el género ya sea masculino o femenino del sustantivo. Esos estamos frente a los de doble forma. Luego tenemos a los sustantivos común de dos. Los sustantivos común de dos señalan con un solo vocablo ambos sexos de personas utilizando los artículos, ¿cierto? El para el masculino y la para el femenino. Es decir, aquí vamos a utilizar el mismo sustantivo sin modificarlo en lo más mínimo, porque quien me va a marcar el género masculino o femenino son los artículos. Por ejemplo, tenemos el sustantivo adolescente, pero para referirme a una persona que esté en género masculino, utilizaría el artículo el adolescente, pero para referirme a una persona que sea del género femenino, utilizaría el artículo la adolescente. Así es como nosotros lo vamos utilizando. Luego tenemos a los sustantivos distinguendo o conocidos también con el nombre de bigéneris. Estos sustantivos distinguendos o bigéneris son sustantivos homónimos de diferente género gramatical, cuya diferenciación se hace a través del artículo. Dicha diferencia en el género implica una radical distinción en el significado. Es decir, si yo le antepongo el artículo masculino el o el artículo femenino la, lo que va a ocurrir con el sustantivo es de cambiarle totalmente el significado. Por ejemplo, no es lo mismo decir el cura y la cura, o el capital y la capital, porque ambos sustantivos, utilizando un artículo masculino o femenino, va a designarme un significado totalmente distinto, ¿sí? Ahí vamos a estar frente a los sustantivos conocidos como distinguendo. Luego tenemos a los sustantivos ambiguos. Estos sustantivos ambiguos son vocablos que se refieren a cosas que indistintamente pueden aceptar el género masculino o femenino. Es decir, los sustantivos aquí aceptan ambos géneros y es aceptable. Por ejemplo, es correcto decir el azúcar o la azúcar, el sartén o la sartén. Son sustantivos ambiguos, aquellos que acepten ambos géneros. Luego tenemos a los sustantivos epícenos. En los sustantivos epícenos, aquí lo que pasa es de que se señala con un solo vocablo ambos sexos de los animales, utilizando las palabras o los adjetivos macho y hembra para diferenciarlos. Por ejemplo, tengo el sustantivo grillo, que es un animal, pero para referirme al género masculino o femenino, utilizamos el adjetivo macho o hembra. Es decir, decimos grillo macho, grillo hembra. Luego, por último, tenemos a los heterónimos. Y los heterónimos son nombres o palabras distintas para indicar el masculino y el femenino. Es decir, vamos a mencionar los géneros opuestos con palabras totalmente distintas o diferentes. Es por eso que tenemos, por ejemplo, toro, vaca o varón y mujer. Estamos señalando la pareja opuesta del sustantivo con palabras totalmente diferentes. Y por último, hemos visto lo que es el número, ¿cierto? Y entonces para nosotros pluralizar a los sustantivos tenemos que recordar la siguiente normativa. La primera normativa nos dice que los sustantivos terminados en vocal átona o vocal tónica, y precisamente vemos en pantalla que son las tres vocales abiertas que terminen tildadas, le vamos a agregar la terminación S al final. S al final. Como vemos los ejemplos, por ejemplo, papá, mamá y café, son sustantivos que terminan en vocal tónica. Por lo tanto, la regla nos dice que debemos de agregarle la terminación S al final del sustantivo para pluralizarlos. La segunda norma nos dice que los sustantivos terminados en consonante o vocal tónica, en este caso, las dos vocales cerradas que no las menciona en la primera normativa, si es de que sucede esto, vamos a agregarle la terminación es al final. Veamos los ejemplos. Tengo la palabra maní, menú y bisturí, que son palabras que están terminando en vocal tónica y justamente la vocal que está tildada es la vocal cerrada, como nos dice la normativa. Le vamos a agregar la terminación es al final. Es por eso que hemos pluralizado maní, maníes, menú, menúes, bisturí, bisturíes, ¿cierto? Así es como se... Por ejemplo, ají, ajíes, papel, papeles, árbol, árboles, ¿ya? Entonces de esa manera los pluralizamos. Y por último tenemos la última normativa
que nos dice que los sustantivos terminados en consonante X, T o S se pluralizan a través del artículo, es decir, vamos a utilizar una pluralidad tantum. Por ejemplo, los días de la semana que terminan en ese lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta viernes que terminan en ese, nosotros no vamos a pluralizarles agregándole la S al final porque no existe luneses, ni marteneses, ni miércoleses, ¿no? Ni jueveses, ni vierneses. Sino aquí los vamos a pluralizar por la presencia de los artículos y diríamos los lunes, los martes, los miércoles, jueves, tórax, tóraxes no, sino los tórax, ¿sí? Entonces, estas son las 3 normativas que tenemos para pluralizar correctamente a los sustantivos. Espero que les haya quedado ahora sí bien en claro ya todo el tema respecto al sustantivo y nos vemos la próxima semana. Se cuidan.